En un tiempo donde la oscuridad de la ignorancia reinaba, surgió una mente cuya luz iluminó los pilares del conocimiento humano. Filósofo, científico y maestro de reyes, Aristóteles trazó senderos que siglos después siguen guiando a quienes buscan entender el universo y a sí mismos. Pero, ¿quién fue realmente este titán del pensamiento? Un genio en el vientre del mundo. Entre 384 y 376 a.C., en la pequeña ciudad de Estagira, bañada por las brisas del mar Egeo y rodeada de colinas verdes, nació un niño destinado a transformar el pensamiento humano para siempre. Era el año 384 a.C., una época convulsa en la que el mundo griego estaba en constante pugna entre la guerra y la búsqueda del saber. Ese lugar tranquilo, alejado de las grandes urbes como Atenas y Esparta, sería testigo del nacimiento de Aristóteles, el futuro genio que intentaría comprender el universo desde sus fundamentos. Su padre, Nicómaco, era más que un simple mortal en la imaginación del joven Aristóteles. Nicómaco no solo era un reputado médico al servicio de Amintas III, el rey de Macedonia, sino también un hombre de ciencia en una época en la que la medicina y la filosofía se entrelazaban en un delicado baile. Para Nicómaco, el cuerpo humano no era simplemente un conjunto de órganos, sino un microcosmos del universo mismo, una red de conexiones que reflejaban el orden divino. Estos pensamientos se filtraron temprano en la mente de su hijo, aunque entonces Aristóteles no podía imaginar el impacto que tendrían en su propia visión del mundo. La infancia de Aristóteles transcurrió en un entorno enriquecido por el conocimiento, pero también por las historias y leyendas que su madre, Festis, le contaba al caer la noche. Mientras Nicómaco hablaba de humores y desequilibrios corporales, Festis relataba mitos de dioses y héroes. Estas dos influencias, la rigurosa observación del mundo físico y la imaginación desbordante de lo sobrenatural, sembraron en Neunit, el joven, una inquietud perpetua por explorar lo desconocido. Desde muy pequeño Aristóteles destacó por su inteligencia vivaz y su curiosidad insaciable. Mientras otros niños de su edad corrían por las calles empolvadas de Estagira, él se detenía a observar las hormigas trabajando en perfecta armonía o las sombras alargadas que proyectaban los árboles al atardecer. Su mente no se conformaba con mirar, necesitaba comprender. ¿Por qué el sol se mueve? ¿Dónde va la lluvia cuando desaparece? ¿Cómo saben las abejas dónde construir sus panales? Eran algunas de las preguntas que solía hacer a su padre, quien muchas veces sonreía ante la complejidad de las cuestiones que un niño tan pequeño podía formular. La casa de los Aristóteles no era lujosa, pero rebosaba de instrumentos médicos, manuscritos y muestras naturales que Nicómaco coleccionaba con el mismo esmero con el que otros hombres recolectaban trofeos de guerra. Aristóteles encontraba en esos objetos un universo fascinante. Solía pasar horas observando los frascos de vidrio llenos de líquidos extraños y diseccionando pequeñas criaturas que encontraba en los alrededores, intentando descubrir qué secretos ocultaban sus diminutos cuerpos. Aunque siempre fue un niño reflexivo, también demostraba una personalidad enérgica y a veces testaruda. Si algo no le convencía, no dudaba en debatir, incluso con adultos. Esta actitud no siempre le granjeaba simpatía, pero ya en su infancia quedaba claro que Aristóteles no era un simple conformista. Tenía un carácter que combinaba la precisión analítica de su padre con una chispa de rebeldía que, con el tiempo, se convertiría en una de sus mayores fortalezas. La tragedia golpeó pronto a Aristóteles.
Siendo apenas un adolescente, perdió a ambos padres en un corto período de tiempo. La muerte de Nicómaco fue especialmente dolorosa, pues Aristóteles había encontrado en él no solo a un padre, sino a un mentor que alimentaba su deseo de conocimiento. Esta pérdida marcó profundamente al joven y lo obligó a enfrentar el mundo desde una edad temprana. Quedó bajo la tutela de Próxeno, un amigo de la familia que vivió en Atarneo, y aunque éste cuidó de él con esmero, Aristóteles nunca olvidó las lecciones y el amor de sus padres. En los años que siguieron, la personalidad de Aristóteles comenzó a definirse con mayor claridad. Su curiosidad innata se profundizó y desarrolló una fascinación especial por el orden y la estructura del mundo natural. A menudo decía que todo tenía una razón de ser y que la tarea del hombre era encontrarla. Esta búsqueda incesante por el conocimiento lo llevaba a cuestionar las verdades aceptadas, incluso aquellas que provenían de las autoridades de su época. Sin embargo, no todo era frío razonamiento en Aristóteles. A pesar de su inclinación hacia la lógica y el análisis, también era un joven sensible, capaz de emocionarse ante la belleza de una puesta de sol o la música de una lira. Esta dualidad, la combinación de razón y pasión, se convertiría en una de las claves de su filosofía, en la que siempre buscó un equilibrio entre lo racional y lo emocional, entre lo humano y lo divino. A medida que creció, Aristóteles empezó a desarrollar una capacidad impresionante para el pensamiento abstracto. Su memoria era prodigiosa y podía recordar detalles de conversaciones o lecturas realizadas meses atrás con una precisión sorprendente. Al mismo tiempo, tenía una habilidad casi instintiva para sintetizar información y encontrar patrones donde otros solo veían caos. Estas cualidades le ganarían el respeto de quienes lo rodeaban, aunque también despertaban envidia en algunos. El niño que miraba las estrellas. Entre 375 y 368 a.C. Las noches en esta gira tenían una magia especial, con el cielo despejado extendiéndose como un vasto manto de terciopelo negro, salpicado de incontables luces titilantes. Para Aristóteles, esas estrellas no eran simples puntos en la distancia. Desde muy temprana edad sentía que escondían secretos que debían ser desentrañados, misterios que susurraban historias de mundos desconocidos. A menudo, mientras otros niños dormían, él se escabullía hasta un rincón elevado cerca de su hogar para contemplar el firmamento. Allí, tumbado sobre la hierba fresca, dejaba que su mente volara más allá de las colinas y los mares. ¿Por qué brillan? ¿Cómo se mueven? ¿Están realmente tan lejos como parecen? Se preguntaba en voz baja, como si el propio cielo pudiera escuchar sus dudas. Estas preguntas no eran solo el producto de la curiosidad infantil, eran la manifestación de una mente inquieta, una que no podía aceptar las explicaciones simples o los mitos que los mayores solían ofrecerle. Cuando le hablaban de los dioses que vivían más allá de las estrellas, Aristóteles escuchaba con respeto, pero dentro de él se encendía una chispa de escepticismo. Tal vez hay algo más, pensaba, sin atreverse a decirlo en voz alta. Su infancia fue un constante flujo de aprendizaje y asombro. Al contrario que muchos niños de su edad, que se conformaban con juegos y travesuras, Aristóteles encontraba placer en observar los pequeños detalles del mundo que lo rodeaba. Pasaba horas examinando las flores del campo, analizando la forma de sus pétalos y preguntándose por qué algunas tenían colores vivos, mientras otras
eran más discretas. Seguía el vuelo de los insectos con una concentración casi obsesiva, intentando descifrar cómo lograban moverse con tanta precisión. Su fascinación no conocía límites y cada nueva observación alimentaba su deseo de entender más. Aunque a simple vista pareciera un niño tranquilo, dentro de Aristóteles bullía una energía que se manifestaba en preguntas interminables. ¿Por qué el agua fluye hacia abajo? ¿Qué hace que los peces puedan respirar bajo el agua? ¿Cómo sabe una semilla cómo convertirse en árbol? Estas preguntas, que parecían no tener fin, a veces exasperaban a los adultos a su alrededor, pero también les arrancaban sonrisas de admiración. No era un niño ordinario, eso era evidente. En su adolescencia, esta curiosidad se intensificó y comenzó a tomar forma. Aristóteles ya no solo observaba, ahora buscaba respuestas. Su hogar, lleno de libros y pergaminos que había heredado de su padre, se convirtió en su santuario. Pasaba tardes enteras leyendo sobre medicina, filosofía y ciencia, intentando absorber todo el conocimiento que aquellos textos podían ofrecerle. Aunque su padre, Nicómaco, había fallecido cuando Aristóteles era aún joven, su legado permanecía vivo en la mente del muchacho. Las enseñanzas de Nicómaco, que combinaban la observación meticulosa con una búsqueda incansable de explicaciones racionales, dejaron una huella imborrable en su hijo. Aristóteles también tenía un talento especial para conectar ideas. Mientras otros se limitaban a aprender de manera lineal, él era capaz de ver patrones y relaciones que escapaban a los demás. Por ejemplo, al observar cómo las plantas crecen hacia la luz, dedujo que debía haber una fuerza invisible que las guiaba. Este tipo de razonamiento, aunque aún inmaduro, demostraba ya una capacidad analítica que con el tiempo se convertiría en su mayor fortaleza. Sin embargo, no todo era estudio y reflexión. Aristóteles también disfrutaba de las actividades más mundanas de la vida. Le gustaba caminar por los campos, sentir el viento en el rostro y escuchar el canto de los pájaros. Aunque no era particularmente atlético, participaba en los juegos locales con otros jóvenes, más por camaradería que por competencia. Tenía una personalidad amigable y un sentido del humor sutil que lo hacía querido por quienes lo conocían. A pesar de su mente brillante, nunca se mostraba arrogante. Al contrario, siempre estaba dispuesto a aprender de los demás, incluso de aquellos que no compartían su nivel de intelecto. En las noches, después de un día lleno de descubrimientos, Aristóteles volvía a su lugar favorito bajo el cielo estrellado. Allí, con el ruido lejano de las olas rompiendo contra la costa, dejaba que su mente divagara. Imaginaba mundos más allá del suyo, lugares donde las leyes de la naturaleza podían ser diferentes, donde los sueños y la realidad se entremezclaban. Estas noches solitarias, llenas de reflexiones y sueños, se convertirían en la base de su futura filosofía. A medida que se acercaba a la adultez, Aristóteles comenzó a darse cuenta de que su pequeña ciudad natal no era suficiente para satisfacer su creciente sed de conocimiento. Había aprendido todo lo que podía de los recursos locales y de los pocos mentores que había encontrado en esta gira. Necesitaba más. Necesitaba un lugar donde pudiera sumergirse completamente en el mundo del saber, rodeado de otros que compartieran su pasión por el aprendizaje. Ese lugar, pronto lo descubriría, era Atenas, la cuna de la filosofía. Pero antes de partir, hubo un momento que quedó grabado en su memoria. Una noche,
Mientras miraba las estrellas, sintió una conexión profunda con el universo. Fue una sensación difícil de describir, como si, por un instante, pudiera comprenderlo todo. No eran solo las estrellas lo que miraba, eran las preguntas que representaban, las posibilidades infinitas que prometían. En ese momento, Aristóteles hizo una promesa silenciosa. Dedicaría su vida a desentrañar los misterios del mundo, no solo para saciar su propia curiosidad, sino para compartir ese conocimiento con los demás. Atenas y la Academia, la llamada de Platón. Entre 367 y 347 a.C., la brisa cálida del Mediterráneo acompañó a Aristóteles mientras su barco se aproximaba al puerto de El Pireo. Atenas se alzaba imponente a la distancia, con el Partenón coronando la ciudad como una joya brillante en la cima de la colina de la Acrópolis. A sus 17 años, el joven estagirita sintió una mezcla de emociones: asombro, expectación y un ligero temor ante lo desconocido. Llegaba a la cuna de la civilización griega, un lugar donde la filosofía, la ciencia y las artes florecían. Pero, más allá de todo, venía atraído por la promesa de la Academia de Platón, el centro del saber más prestigioso de su tiempo. Desde el primer momento que puso un pie en Atenas, Aristóteles se sintió pequeño frente a la grandeza de la ciudad. Las calles estaban llenas de vida, con comerciantes, artesanos y pensadores intercambiando ideas y productos. Pero su objetivo era claro: ingresar en la academia y convertirse en parte de ese mundo donde las mentes más brillantes debatían sobre la naturaleza de la realidad, la justicia y el universo. La academia no era un edificio majestuoso, sino un espacio casi místico en las afueras de la ciudad, rodeado de jardines y olivares. Allí, bajo la sombra de los árboles, Platón impartía sus enseñanzas a un grupo selecto de estudiantes. Aristóteles, con su inagotable sed de conocimiento, pronto se ganó un lugar entre ellos. Aunque al principio se sintió intimidado por la presencia de Platón, un hombre cuya reputación como filósofo era casi legendaria, su entusiasmo y determinación lo llevaron a destacarse rápidamente. Platón, con su mirada penetrante y su voz calmada pero autoritaria, era un maestro magnético. Para él, la filosofía no era solo una disciplina académica, sino una forma de vida. Sus enseñanzas giraban en torno a la teoría de las ideas, una doctrina que sostenía que el mundo que percibimos con nuestros sentidos es solo una sombra de la verdadera realidad, un reino de formas perfectas e inmutables. Aristóteles escuchaba con atención, tomando notas meticulosas y reflexionando sobre cada palabra de su maestro. Sin embargo, desde el principio comenzó a surgir una tensión entre ellos. Aristóteles, aunque profundamente respetuoso con Platón, tenía una mente demasiado inquisitiva como para aceptar todo sin cuestionar. Las ideas de su maestro eran fascinantes, pero él no podía evitar preguntarse cómo se relacionaban con el mundo concreto que observaba a su alrededor. Mientras Platón argumentaba que los sentidos eran engañosos y que sólo a través de la razón se podía alcanzar el conocimiento verdadero, Aristóteles creía que el mundo sensible también tenía mucho que enseñar. Esta diferencia de perspectivas, aunque sutil al principio, comenzaría a definir la relación entre maestro y alumno. Con el tiempo, Aristóteles se convirtió en uno de los estudiantes más destacados de la academia. Su capacidad para analizar y sintetizar conceptos complejos era insuperable, y su curiosidad
abarcaba una variedad de temas que iban desde la biología hasta la ética. Sin embargo, su inclinación hacia la observación empírica y su escepticismo ante algunas de las doctrinas de Platón lo hacían destacar como una figura singular dentro de la comunidad académica. A pesar de sus diferencias intelectuales, Platón valoraba profundamente a Aristóteles. Reconocía en él un intelecto brillante y una pasión por el conocimiento que lo diferenciaban incluso entre los más talentosos de sus estudiantes. Pero también había momentos de tensión. En discusiones filosóficas, Aristóteles a menudo desafiaba las ideas de Platón con preguntas incisivas que ponían a prueba los fundamentos de su pensamiento. Aunque siempre lo hacía con respeto, era evidente que el joven estagirita no estaba dispuesto a aceptar las enseñanzas de su maestro sin someterlas a un escrutinio riguroso. Uno de los episodios que más marcó su relación ocurrió durante un debate sobre la naturaleza de la realidad. Mientras Platón sostenía que las ideas eran entidades independientes y eternas, Aristóteles argumentó que las formas no podían existir separadas de las cosas concretas. La idea de un caballo no puede correr ni comer. Solo el caballo real puede hacerlo, dijo Aristóteles en una ocasión, provocando murmullos entre los estudiantes. Platón, aunque impresionado por la audacia de su alumno, también sintió un atisbo de frustración. Sin embargo, nunca intentó silenciar a Aristóteles. Al contrario, alentó su espíritu crítico, considerándolo una prueba de la vitalidad de la filosofía. La vida en la academia no era solo estudio y debate. Había momentos de camaradería entre los estudiantes que a menudo se reunían para discutir sus ideas en un ambiente más informal. Aristóteles, aunque conocido por su seriedad y dedicación, también participaba en estas reuniones. Tenía un sentido del humor sutil y una capacidad para conectar con los demás que lo hacían querido entre sus compañeros. Sin embargo, también era consciente de que su forma de pensar lo colocaba en una posición única dentro de la academia, una especie de lobo solitario en un rebaño de seguidores platónicos. Con los años, Aristóteles comenzó a desarrollar su propio sistema de pensamiento, uno que, aunque influenciado por las enseñanzas de Platón, se alejaba significativamente de ellas. Este proceso de formación intelectual no fue fácil. A menudo se encontraba atrapado entre su admiración por su maestro y su necesidad de seguir su propio camino. Pero Aristóteles no era alguien que se conformara con la seguridad de las ideas establecidas. Sabía que el conocimiento verdadero requería valentía, una disposición a cuestionar incluso las creencias más queridas. Cuando Platón falleció en el año 347 a.C., Aristóteles sintió una mezcla de tristeza y liberación. Había perdido a un maestro y mentor, alguien que había moldeado profundamente su pensamiento, pero también entendía que era el momento de dejar atrás la sombra de Platón y forjar su propio camino. Aunque nunca olvidaría las enseñanzas de la academia, Aristóteles sabía que su destino estaba más allá de los muros de aquel lugar. Su tiempo en Atenas y su relación con Platón habían sido fundamentales en su formación, pero ahora era el momento de aplicar todo lo que había aprendido y de explorar nuevas fronteras del conocimiento. Más allá de las ideas. Entre 347 y 343 a.C., la muerte de Platón en el año 347 a.C. marcó el fin de una era en la academia y de manera inevitable el fin de una etapa en la vida de Aristóteles. La noticia, aunque no fue inesperada,
dejó a toda la comunidad filosófica en Atenas sumida en un estado de reflexión y duelo. Para Aristóteles, la pérdida de su maestro fue un evento cargado de emociones contradictorias. Por un lado, sentía un profundo respeto y gratitud hacia el hombre que había moldeado sus primeros años como pensador. Por otro, la desaparición de Platón le abrió la posibilidad de emanciparse por completo de las sombras de su influencia. Durante los años previos, las tensiones filosóficas entre Aristóteles y su maestro habían crecido de manera sutil pero constante. La teoría de las ideas de Platón, que planteaba la existencia de un mundo perfecto y eterno, separado del mundo material, era la piedra angular de la filosofía académica. Sin embargo, Aristóteles encontraba en esta doctrina un problema fundamental. Para él, el mundo material no era una copia imperfecta del verdadero ser, sino una realidad que merecía ser estudiada en su propia riqueza y complejidad. La naturaleza no era una mera sombra, era el escenario donde la vida, el cambio y la forma se manifestaban de manera tangible y comprensible. En innumerables ocasiones, Aristóteles se había encontrado debatiendo con Platón sobre la relación entre el mundo de las ideas y el mundo sensible. Si bien las discusiones siempre se mantenían dentro de los límites del respeto mutuo, también estaban cargadas de una intensidad que reflejaba sus diferencias fundamentales. Aristóteles, con su agudo sentido de la observación y su pasión por lo empírico, no podía aceptar una filosofía que relegara al mundo físico a un segundo plano. Su pensamiento, aunque aún en proceso de maduración, comenzaba a tomar una dirección propia, una que eventualmente lo llevaría a desafiar y superar a su maestro. Tras la muerte de Platón, la academia entró en una etapa de transición. Speusipo, sobrino de Platón, fue designado como su sucesor al frente de la institución. Aunque era un hombre de talento, Speusipo carecía del carisma y la profundidad intelectual de su tío. Para Aristóteles, la dirección que tomaba la academia, bajo el liderazgo de Speusipo, no representaba el ambiente que él necesitaba para continuar desarrollando sus ideas. Fue entonces cuando tomó la decisión de abandonar Atenas, un acto que simbolizaba tanto un alejamiento físico como filosófico de la herencia de Platón. El destino inicial de Aristóteles fue Asos, una pequeña ciudad en la región de Asia Menor. Allí, en la corte del gobernante Hermias de Atarneos, Aristóteles encontró un ambiente propicio para explorar sus ideas y enseñar a una nueva generación de estudiantes. Hermias, un hombre educado y amante de la filosofía, se convirtió en un mecenas y amigo cercano. En este entorno, lejos de las presiones de la academia, Aristóteles comenzó a desarrollar su propio enfoque filosófico, uno que se basaba en la observación directa y el análisis sistemático de la naturaleza. La vida en Asos también trajo consigo un aspecto más personal para Aristóteles. Durante su tiempo allí, conoció y se enamoró de Pitia, sobrina de Hermias, con quien eventualmente se casaría. Este vínculo marcó un contraste significativo con los años intensamente intelectuales en la academia. Aunque Aristóteles seguía profundamente comprometido con su trabajo filosófico, su relación con Pitia le permitió explorar un lado más emocional y humano, algo que a menudo se pasaba por alto en los relatos de su vida. En Asos, Aristóteles dedicó gran parte de su tiempo al estudio de la biología, una disciplina que se convertiría en uno de los pilares de su pensamiento. Fascinado por la diversidad y complejidad del mundo natural, llevó a cabo numerosas observaciones de animales y plantas, recopilando datos que posteriormente integraría en sus tratados.
Su enfoque empírico contrastaba marcadamente con la filosofía más abstracta de Platón, destacando su convicción de que el conocimiento debe basarse en la experiencia directa y la evidencia concreta. Sin embargo, la estabilidad de Nasos no duraría para siempre. Cuando Hermías fue capturado y ejecutado por los persas, Aristóteles se vio obligado a abandonar la región. Este trágico evento marcó un punto de inflexión en su vida, pero también lo llevó a su siguiente destino, la isla de Lesbos. Allí, junto a su colaborador Teofrasto, continuó sus estudios sobre la biología marina y profundizó en su comprensión del mundo natural. El período entre 347 y 343 a.C. fue crucial para Aristóteles no solo por los eventos externos que marcaron su vida, sino también por la evolución interna de su pensamiento. Este fue un tiempo de transición y transformación, en el que comenzó a consolidar las ideas que más tarde plasmaría en sus obras fundamentales. Aunque su ruptura con la academia fue un momento de incertidumbre, también fue una liberación que le permitió explorar nuevos horizontes, tanto intelectuales como personales. En estos años, Aristóteles demostró una resiliencia y adaptabilidad notables. Cada cambio de lugar y cada pérdida lo empujaron a replantearse su posición en el mundo y a reafirmar su compromiso con la búsqueda del conocimiento. Su decisión de abandonar Atenas, aunque difícil, fue un paso necesario en su camino hacia la madurez filosófica. El filósofo errante, entre 343 y 341 a.C. El destino llevó a Aristóteles a las costas de Asia Menor tras un período de incertidumbre y cambio. Con Atenas y la academia en el pasado, sus pasos lo guiaron hacia la corte de Hermias, de Atarneo, un gobernante ilustrado y entusiasta de la filosofía que había encontrado en las enseñanzas de los académicos griegos una forma de enriquecer su gobierno y su vida personal. Para Aristóteles, este encuentro no solo significó un refugio físico y político, sino también un renacimiento intelectual y emocional. Hermias, aunque no era un filósofo por formación, poseía una mente curiosa y un corazón abierto. Aristóteles encontró en él un oyente atento y un aliado dispuesto a proporcionar las condiciones ideales para el desarrollo de su pensamiento. Fue en la corte de Hermias donde Aristóteles comenzó a experimentar con una filosofía que iba más allá de los límites impuestos por su antigua relación con Platón y la academia. En este nuevo entorno, sus ideas sobre la naturaleza, la ética y la política comenzaron a tomar una forma más concreta, guiadas por la observación empírica y una creciente confianza en su propia metodología. La relación entre Aristóteles y Hermias no se limitó a lo intelectual. Entre ambos se forjó una amistad que trascendía las diferencias de estatus y origen. Hermias, que había logrado consolidar un pequeño pero próspero reino en una región constantemente amenazada por los persas, veía en Aristóteles una fuente de sabiduría y equilibrio. Aristóteles, por su parte, encontraba en Hermias una figura de integridad y fortaleza, alguien que podía inspirarlo tanto en su trabajo como en su vida personal. Fue también en Asia Menor donde Aristóteles conoció a Pitia, sobrina de Hermias. Su relación con ella fue un capítulo inesperado y profundamente humano en la vida del filósofo. Pitia era una joven de inteligencia viva y una personalidad serena que pronto cautivó a Aristóteles. Su conexión iba más allá de las palabras. Era un vínculo que se formó a través de miradas compartidas, conversaciones pausadas
y una comprensión mutua que trascendía las diferencias de edad y experiencia. El matrimonio de Aristóteles con Pitia marcó un punto de inflexión en su vida. Por primera vez, el filósofo se permitió experimentar un amor que combinaba la pasión con la tranquilidad, un amor que le brindaba tanto estabilidad como inspiración. Pitia no solo se convirtió en su compañera de vida, sino también en una influencia que suavizó algunos de los aspectos más severos de su personalidad. Bajo su influencia, Aristóteles encontró un equilibrio que enriqueció su pensamiento y le permitió abordar sus estudios con una renovada energía. Sin embargo, la tranquilidad de este periodo se vio empañada por las constantes amenazas externas que acechaban a Hermias y su reino. La región era un punto de fricción entre las ambiciones de Persia y las ciudades-estado griegas, y Hermias, a pesar de su astucia, no podía escapar de las tensiones políticas de su tiempo. Finalmente, Hermias fue traicionado y capturado por los persas, un evento que conmocionó profundamente a Aristóteles. La ejecución de su amigo no solo fue una pérdida personal, sino también un recordatorio brutal de las realidades del poder y la fragilidad de la vida humana. Este trágico evento marcó el final de la estancia de Aristóteles en Asia Menor. Con el corazón pesado pero la mente determinada, decidió continuar su camino, llevando consigo las lecciones aprendidas durante este período de su vida. Los recuerdos de Hermias y Pitia, así como las experiencias vividas en la corte, se convertirían en una fuente constante de reflexión y motivación en los años por venir. El tiempo que Aristóteles pasó en Asia Menor fue, en muchos sentidos, un periodo de formación y transformación. Fue una época en la que el filósofo no solo exploró nuevas ideas y conceptos, sino también nuevas facetas de sí mismo. Su curiosidad innata, combinada con las experiencias vividas en este periodo, lo prepararon para enfrentar los desafíos que aún le aguardaban. Aunque el mundo podía ser impredecible y a menudo cruel, Aristóteles continuó avanzando, guiado por su convicción en el poder del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Educando al conquistador Alejandro Magno. Entre 341 y 336 a.C., el regreso de Aristóteles a Macedonia fue un movimiento tanto personal como político. Tras su estancia en Asia Menor y la trágica pérdida de Hermias, el filósofo aceptó una invitación que lo conduciría al corazón del poder macedonio. Filipo II, el ambicioso y astuto rey de Macedonia, lo convocó para una tarea que podría haber intimidado a cualquier otro: educar a su hijo y heredero, Alejandro, un joven de 13 años con un espíritu fiero y una inteligencia vibrante. Aristóteles aceptó el desafío, consciente de las complejidades que conllevaba moldear a un príncipe destinado a liderar ejércitos y a dejar su marca en el mundo. La relación entre Aristóteles y Alejandro no comenzó como una conexión entre iguales, sino como un choque entre dos fuerzas de la naturaleza. Alejandro, heredero del trono, había sido criado con una mezcla de privilegio y disciplina militar. Su madre, Olimpia, una figura carismática y profundamente influyente, le inculcó la idea de que estaba destinado a la grandeza, mientras que Filipo lo preparó para ser un estratega y un guerrero. Aristóteles, con su enfoque metódico y su convicción en el poder de la razón, representaba un contraste marcado con el mundo de ambiciones y emociones intensas que había moldeado a Alejandro. Aristóteles comenzó su labor educativa con paciencia y astucia.
Comprendía que no podía imponer su filosofía al joven príncipe de manera directa. En lugar de ello, decidió canalizar la curiosidad natural de Alejandro hacia el conocimiento y el pensamiento crítico. Las lecciones se impartían en un retiro, apartado, lejos de las intrigas de la corte. Fue allí, en el santuario de las ninfas de Miesa, donde Alejandro y sus compañeros aprendieron sobre literatura, ciencia, ética y política bajo la guía del filósofo. Uno de los aspectos más notables de la educación de Alejandro fue su exposición a la Ilíada de Homero, una obra que Aristóteles consideraba fundamental para comprender los ideales de virtud y heroísmo. Para Alejandro, Aquiles se convirtió en un modelo a seguir, un guerrero legendario cuya gloria era inmortal. Aristóteles, consciente del impacto que esto podía tener en el joven, utilizó las historias de Homero como una herramienta pedagógica para discutir cuestiones de moralidad, justicia y liderazgo. Sin embargo, también trató de moderar el entusiasmo de Alejandro por la gloria militar, instándolo a considerar la importancia de la prudencia y la razón. El joven príncipe demostró ser un alumno brillante pero desafiante. Su mente rápida absorbía las enseñanzas de Aristóteles con una facilidad que a menudo dejaba sorprendido al filósofo. Sin embargo, Alejandro también tenía un espíritu impetuoso y una voluntad inquebrantable. Aristóteles enfrentó dilemas éticos al tratar de equilibrar la educación de un líder potencialmente visionario con las realidades de un mundo donde el poder y la violencia eran inevitables. Sabía que Alejandro sería un conquistador y su tarea no era detenerlo, sino asegurarse de que sus acciones estuvieran guiadas por principios que trascendieran la mera ambición. Durante estos años, la influencia de Aristóteles se extendió más allá de las lecciones formales. Las conversaciones entre maestro y alumno a menudo se adentraban en cuestiones profundas sobre la naturaleza humana y el propósito de la vida. Aristóteles compartía con Alejandro su visión del mundo como un cosmos ordenado, donde cada ser tenía su lugar y su función. Esta perspectiva contrastaba con la visión más caótica y pragmática que Alejandro había heredado de su padre. Aunque nunca estuvieron completamente de acuerdo, el respeto mutuo entre ambos creció con el tiempo. El papel de Aristóteles en la formación de Alejandro no estuvo exento de controversias. Algunos en la corte macedonia cuestionaban la utilidad de una educación filosófica para un futuro rey. Filipo, aunque confiaba en el juicio de Aristóteles, también era consciente de que la teoría debía complementarse con la práctica. Sin embargo, fue precisamente esta combinación de educación académica y entrenamiento militar lo que preparó a Alejandro para los desafíos que enfrentaría como conquistador. El fin de este periodo de tutelaje llegó con la muerte de Filipo en el año 336 a.C., un evento que marcó el ascenso de Alejandro al trono y el comienzo de su legendaria campaña militar. Aunque Aristóteles ya no estaba a su lado como mentor directo, las enseñanzas del filósofo dejaron una huella imborrable en el joven rey. Alejandro partió hacia sus conquistas llevando consigo una copia de la Ilíada, anotada por Aristóteles, un símbolo de la influencia que su maestro había tenido en su vida. La relación entre Aristóteles y Alejandro fue compleja y multifacética. Por un lado, representó un intercambio de ideas entre dos mentes brillantes. Por otro, reflejó los límites y tensiones inherentes a la relación entre un filósofo y un hombre de acción. Aunque sus caminos eventualmente se separaron, los años que pasaron juntos en Miesa
definieron a ambos de maneras que seguirían resonando a lo largo de sus vidas y más allá. El amanecer de un imperio. Entre 336 y 334 a.C., el año 336 a.C., marcó un punto de inflexión en la historia del mundo antiguo y en las vidas de dos hombres destinados a dejar una huella indeleble: Alejandro Magno y Aristóteles. Con la muerte de Filipo II, el trono de Macedonia cayó en manos de un joven de apenas 20 años, una figura que combinaba la ferocidad de un guerrero con la aguda inteligencia moldeada por uno de los mayores pensadores de la historia. Alejandro ascendía al trono y con él se levantaba también el sueño de un imperio que cambiaría el curso de la civilización. La muerte de Filipo fue rápida y brutal, como un rayo que corta el cielo despejado. Durante una boda real, un guardia personal lo apuñaló, dejando al reino en un estado de conmoción y vulnerabilidad. Aristóteles, al enterarse de la noticia, comprendió que la dinámica de poder cambiaría de manera irrevocable. El joven Alejandro, a quien había guiado en su adolescencia, estaba ahora frente a un abismo. Podía consolidar el reino o perderlo ante las fuerzas centrífugas de los nobles macedonios y las ciudades-estado griegas. La coronación de Alejandro fue un evento cargado de tensión y simbolismo. En el palacio de Pela, rodeado de generales leales y príncipes inquietos, Alejandro reclamó su lugar como rey. Aristóteles observaba desde la distancia, consciente de que su antiguo pupilo estaba entrando en un mundo donde la política, la ambición y la violencia formarían la trinidad que guiaría su camino. Aunque ya no era su mentor directo, Aristóteles sabía que sus enseñanzas seguirían influyendo en las decisiones de Alejandro, ya fuera como recordatorio o como contradicción. Alejandro, con su carisma innato, demostró una habilidad impresionante para consolidar el poder. Ejecutó maniobras políticas con la precisión de un estratega experimentado. Convenció a los generales de Filipo de su capacidad para liderar, neutralizó a posibles rivales y aseguró la lealtad de las tropas. Aristóteles, mientras tanto, actuó como una figura en las sombras, proporcionando consejo y perspectiva filosófica a aquellos que buscaban un entendimiento más profundo del nuevo rey. En particular, su ética y su teoría sobre la virtud influenciaron las primeras decisiones de Alejandro, especialmente en cómo trató a las ciudades-estado griegas que amenazaban con rebelarse. La relación entre Aristóteles y Alejandro en 1900, este periodo fue más distante, pero no menos significativa. Aristóteles, siempre un observador perspicaz, analizó cómo el poder comenzaba a moldear al joven que había conocido en Miesa. Alejandro se mostraba magnánimo y cruel en igual medida, una dicotomía que reflejaba tanto las lecciones de su maestro como las realidades de gobernar un reino diverso y fragmentado. Aristóteles, aunque orgulloso de los logros de Alejandro, también empezó a preocuparse por las semillas de ibris que parecían germinar en el corazón del nuevo rey. Durante este tiempo, Alejandro comenzó a planificar lo que se convertiría en una de las mayores campañas militares de la historia: la conquista del Imperio Persa. Fue un sueño heredado de Filipo, pero Alejandro lo abrazó con un fervor que superaba al de su padre. Para Aristóteles, la idea de unificar a los griegos bajo una causa común tenía un atractivo filosófico, pero también planteaba cuestiones éticas complejas. ¿Era justificable emprender una guerra de tal magnitud?
¿podía la conquista ser un medio para la civilización y no solo un ejercicio de ambición desmedida? Estas preguntas, aunque discutidas entre maestro y alumno en sus conversaciones pasadas, ahora se convertían en realidades apremiantes. El papel de Aristóteles en la corte macedonia durante este periodo no fue el de un actor principal, sino el de un consejero moral y filosófico. Aunque no siempre estuvo de acuerdo con las decisiones de Alejandro, Aristóteles comprendió que su influencia directa tenía límites. A pesar de ello, sus ideas sobre la justicia, el gobierno y la naturaleza humana seguían resonando en el entorno de Alejandro, moldeando de manera indirecta las políticas del joven rey. La coronación de Alejandro también marcó un cambio en la propia vida de Aristóteles. Si bien había pasado gran parte de su vida educando a la élite macedonia, ahora se encontraba en una posición donde sus ideas podían influir en el destino de un imperio naciente. Sin embargo, Aristóteles nunca buscó el poder por sí mismo. Para él, la filosofía seguía siendo un medio para comprender el mundo y mejorar la vida humana, no una herramienta para la ambición política. A medida que Alejandro consolidaba su poder y se preparaba para su campaña en Asia, Aristóteles regresó a Atenas, donde fundó el Liceo, una escuela que se convertiría en un centro de aprendizaje y debate intelectual. Aunque los caminos de maestro y alumno se separaron, la conexión entre ellos permaneció, un vínculo tejido con las fibras de la historia compartida y las ideas intercambiadas. Aristóteles continuó siguiendo de cerca los progresos de Alejandro, tanto con admiración como con una creciente preocupación por las consecuencias éticas de su ambición desmedida. El amanecer del imperio de Alejandro fue también el amanecer de una nueva etapa en la vida de Aristóteles. Mientras uno se aventuraba a conquistar el mundo conocido, el otro se dedicaba a explorar los límites del conocimiento humano. El Liceo, la academia renacida, entre 334 y 326 a.C., el regreso de Aristóteles a Atenas en el año 334 a.C. marcó el inicio de una etapa crucial tanto para su vida como para la historia del pensamiento humano. Atrás quedaban los días de intrigas cortesanas en Macedonia, los viajes a tierras lejanas y la intensa, aunque a menudo conflictiva, relación con Alejandro Magno. Ahora, el filósofo volvía a la ciudad donde había sido estudiante, dispuesto a dejar su propia marca como maestro y pensador. Atenas era, una vez más, el epicentro del mundo griego, y Aristóteles estaba listo para recuperar su lugar en el corazón de la vida intelectual. A su llegada, Aristóteles encontró una ciudad profundamente marcada por la sombra de Platón, su antiguo maestro, cuya academia seguía siendo un faro de sabiduría y debate filosófico. Sin embargo, Aristóteles no regresaba como un discípulo. Había desarrollado una visión propia, una filosofía que se apartaba de las ideas de su mentor y que necesitaba un espacio propio para florecer. Con esa determinación, fundó el Liceo, una escuela que pronto se convertiría en el centro de aprendizaje más influyente de su tiempo. El Liceo no era solo un lugar para disertaciones abstractas, era un laboratorio del pensamiento. Ubicado cerca de un gimnasio rodeado de jardines, ofrecía un entorno perfecto para la reflexión y el debate. Aristóteles concebía la filosofía como una empresa integral, una búsqueda que abarcaba todas las facetas del conocimiento humano. En sus paseos matutinos por los jardines, acompañado de sus alumnos,
daba forma a una pedagogía basada en el diálogo y la observación. Estos paseos dieron origen al término peripatético para describir su escuela, una filosofía que avanzaba literalmente caminando. Aristóteles era un maestro exigente, pero también profundamente humano. Tenía la habilidad de inspirar a sus estudiantes con su pasión por el conocimiento y su curiosidad insaciable. Sus lecciones no se limitaban a los confines del aula. Animaba a sus discípulos a observar el mundo natural, a cuestionar lo aparente y a buscar respuestas más allá de lo evidente. Su propia curiosidad era contagiosa y su entusiasmo por desentrañar los misterios del universo motivaba a sus alumnos a seguir sus pasos. El Liceo se diferenciaba de la academia en su enfoque. Mientras que Platón había centrado su filosofía en el mundo de las ideas, Aristóteles insistía en la importancia de lo empírico, de aquello que podía observarse, medirse y analizarse. Para él, la experiencia sensorial era el punto de partida para todo conocimiento. Esta metodología transformó al Liceo en un espacio de investigación activa donde se recopilaban datos sobre una amplia gama de temas, desde biología y astronomía hasta política y ética. Aristóteles tenía un interés particular en la clasificación de los seres vivos. Durante sus años en Asia Menor, había reunido una vasta colección de especímenes que ahora utilizaba para fundamentar sus teorías. En el Liceo, estos estudios adquirieron una dimensión sistemática. Sus alumnos participaban activamente en la recolección y análisis de muestras, creando uno de los primeros intentos documentados de una metodología científica. Esta atención al detalle, combinada con su habilidad para identificar patrones y principios universales, le permitió desarrollar teorías que influirían en la biología durante siglos. Pero el Liceo no era solo un centro de ciencias naturales. La filosofía política y la ética ocupaban un lugar destacado en el currículo. Aristóteles dedicó mucho tiempo a analizar las diferentes formas de gobierno, buscando entender cómo podían contribuir al bien común. Sus ideas sobre la virtud como un equilibrio entre extremos resonaban profundamente en sus alumnos, quienes buscaban aplicarlas tanto en la vida personal como en la esfera pública. El filósofo también se preocupaba por la educación moral de sus estudiantes, convencido de que el conocimiento sin virtud era insuficiente para alcanzar una vida plena. Aristóteles también era un narrador excepcional, capaz de transformar las ideas más complejas en relatos accesibles y cautivadores. Cuando hablaba de los principios de la tragedia, por ejemplo, no se limitaba a teorizar. Llevaba a sus estudiantes al teatro, donde juntos analizaban cómo las historias de héroes y dioses reflejaban las luchas y dilemas de la humanidad. Para él, el arte era una forma de conocimiento, una ventana a la condición humana que complementaba los estudios más técnicos. La comunidad del Liceo era vibrante y diversa, atrayendo a estudiantes de todas partes del mundo griego. Cada uno aportaba perspectivas únicas, enriqueciendo el debate y desafiando las ideas establecidas. Aristóteles fomentaba este ambiente de inclusión, convencido de que la verdad emergía del intercambio libre y respetuoso de ideas. Aunque era el centro indiscutible de la escuela, también reconocía el valor de aprender de sus alumnos, adoptando una actitud de humildad que contrastaba con la imagen autoritaria de otros maestros de su época. Durante esta etapa, Aristóteles también enfrentó retos personales. Su relación con Alejandro Magno, quien ahora era un conquistador mundial, se volvió cada vez más tensa.
Mientras Alejandro se embarcaba en una serie de campañas militares que desafiaban las ideas de moderación y justicia defendidas por su antiguo maestro, Aristóteles, reflexionaba sobre los límites del poder y las consecuencias de la ambición desmedida. Aunque evitó criticar abiertamente a Alejandro, sus escritos durante este período dejan entrever una preocupación profunda por el rumbo que estaba tomando el mundo bajo su dominio. El Liceo se convirtió en el hogar de Aristóteles, un refugio donde podía dedicarse plenamente a su pasión por la enseñanza y la investigación. Aunque enfrentó oposición por parte de sectores conservadores en Atenas que veían su metodología como una amenaza para las tradiciones establecidas, Aristóteles perseveró. Su visión de un conocimiento integral basado en la razón y la observación comenzó a transformar no solo a sus estudiantes, sino también a la cultura intelectual de su tiempo. La fundación del Liceo fue, en muchos sentidos, la culminación de la vida de Aristóteles. Representaba su compromiso con el conocimiento como un bien público, un legado que continuaría inspirando a generaciones futuras. Mientras caminaba por los jardines con sus alumnos, discutiendo temas que iban desde las estrellas hasta la naturaleza, de la felicidad, Aristóteles encontró una forma de inmortalidad. El universo al microscopio. Entre 326 y 323 a.C., el período entre 326 y 323 a.C., fue para Aristóteles una época de introspección y producción intelectual sin precedentes. Mientras el mundo conocido estaba siendo conquistado por el inexorable avance de Alejandro Magno, Aristóteles dirigía su mirada hacia lo infinitamente pequeño y lo intrincado, explorando las leyes fundamentales que gobernaban tanto la naturaleza como el pensamiento humano. Era un tiempo de plenitud en el Liceo, su escuela en Atenas, donde cada rincón se transformaba en un taller de ideas y un laboratorio de descubrimientos. La curiosidad de Aristóteles era una fuerza imparable. Su deseo de comprender el mundo lo llevó a abordar una asombrosa variedad de temas, desde los misterios de la vida orgánica hasta los principios de la moralidad. Pero su método tenía una particularidad que lo diferenciaba de otros pensadores de su época. No se contentaba con especular. Aristóteles insistía en observar, medir y clasificar. Para él, el conocimiento comenzaba con los sentidos, con el acto de prestar atención al mundo tal como es, antes de intentar desentrañar cómo debería ser. En biología, su enfoque era casi obsesivo. Aristóteles y sus alumnos recolectaban especímenes de animales y plantas de todo tipo. Sus descripciones eran minuciosas, a menudo detallando características que pasarían desapercibidas para un observador menos agudo. Desde los movimientos de las estrellas hasta la forma de las conchas marinas, todo captaba su interés. En su obra Historia de los animales, Aristóteles realizó un intento sistemático de catalogar y explicar las diferentes formas de vida, identificando patrones y diferencias con una meticulosidad que anticipaba los métodos científicos modernos. Su teoría de la generación espontánea, aunque errónea, demuestra su disposición a formular hipótesis audaces basadas en la observación directa. Aristóteles también se interesó profundamente en los principios que rigen el cambio y el movimiento, un campo que hoy llamaríamos física. No poseía los instrumentos para realizar experimentos avanzados, pero su intelecto era suficiente para construir teorías que dominarían el pensamiento occidental durante siglos. Proponía que todo movimiento requiere una causa
una fuerza que lo origine. Su concepto del motor inmóvil como causa primera del universo no solo influenció la física, sino también la teología, uniendo lo material y lo espiritual en un intento de explicar el cosmos. La lógica fue otra de las piedras angulares de su pensamiento. Aristóteles no solo se preocupó por cómo pensamos, sino también por las reglas que hacen que ese pensamiento sea válido. En el Organon, recopiló una serie de textos que establecían los fundamentos de la lógica formal. Introdujo conceptos como el silogismo, una herramienta que permite deducir conclusiones a partir de premisas, marcando un antes y un después en la forma de razonar. Su capacidad para descomponer el pensamiento en sus componentes básicos reveló un universo de claridad en medio del caos de la opinión. La ética, sin embargo, era el ámbito donde Aristóteles dejaba ver su profundo compromiso con la condición humana. Para él, la virtud no era un ideal abstracto, sino una práctica cotidiana. En su Ética a Nicómaco, planteó la idea de que la felicidad es el fin último de la vida y que ésta solo puede alcanzarse a través de la virtud, entendida como el justo medio entre dos extremos. Aristóteles no predicaba un dogma, sino una filosofía que animaba a cada persona a encontrar su propio equilibrio, adaptado a sus circunstancias y capacidades. La enseñanza en el Liceo reflejaba esta diversidad de intereses. Aristóteles no imponía un camino único a sus alumnos, los alentaba a explorar sus propias preguntas y a desarrollar sus propias respuestas. Cada lección era un viaje compartido, un intercambio donde tanto el maestro como los estudiantes aprendían del proceso. Aristóteles solía decir que el verdadero conocimiento no era un destino, sino una búsqueda constante, una actitud de apertura y curiosidad hacia el mundo. Mientras tanto, en el horizonte de la historia, los eventos políticos comenzaban a acercarse a Aristóteles. La muerte de Alejandro Magno en el año 323 a.C. marcó el inicio de una crisis que cambiaría la vida del filósofo. Aunque la relación entre ambos había sido distante en sus últimos años, el ascenso de Alejandro había proporcionado un marco de estabilidad que ahora desaparecía. Atenas, siempre recelosa de los extranjeros y sus influencias, se tornó un lugar cada vez más hostil para Aristóteles, cuya conexión con la corte macedonia lo convertía en un blanco fácil para sus detractores. A pesar de los conflictos externos, la obra de Aristóteles continuó expandiéndose. Su capacidad para sintetizar ideas y conectarlas en un marco coherente era inigualable. Para él, cada pregunta era parte de un rompecabezas más grande, una imagen completa del universo que nunca podría capturarse por completo, pero que siempre valía la pena intentar comprender. Su mente era como un prisma, descomponiendo la luz del conocimiento en sus colores fundamentales, solo para recomponerla en nuevas formas. El legado de Aristóteles durante este período no puede medirse solo por la cantidad de obras que produjo o por las disciplinas que transformó. Su verdadera contribución fue su espíritu, una combinación de rigor y creatividad, de respeto por la tradición y disposición a desafiarla. Este espíritu, tan evidente en sus últimos años en el Liceo, continúa inspirando a quienes buscan no solo respuestas, sino también nuevas preguntas. Sombras en el horizonte, 323 a.C., el crepúsculo del año 323 a.C.
Trajo consigo un aire enrarecido a las calles de Atenas, una ciudad que parecía tambalearse entre las sombras de un pasado glorioso y las tormentas de un presente incierto. Alejandro Magno, el joven conquistador que había extendido el poder macedonio desde Grecia hasta los confines de la India, había muerto de manera inesperada en Babilonia. La noticia recorrió las ciudades-estado griegas como un incendio incontrolable, avivando tanto la esperanza de recuperar la independencia como los temores de represalias desde Macedonia. Aristóteles, a sus 61 años, recibió la noticia con una mezcla de incredulidad y resignación. Desde su hogar en Atenas, en el corazón del Liceo, reflexionaba sobre el alcance de aquella pérdida. Aunque Alejandro había sido su alumno muchos años atrás, su relación había sido distante en los últimos tiempos. El joven monarca había tomado un camino que, a los ojos de Aristóteles, lo alejaba de los principios de la moderación y la razón que alguna vez intentó inculcarle. No obstante, su muerte desestabilizaba el delicado equilibrio político que mantenía a Atenas bajo control. El ambiente en la ciudad comenzó a cambiar rápidamente. Los discursos inflamados de los demócratas, quienes veían en la muerte de Alejandro una oportunidad para liberarse del yugo macedonio, encontraban eco en un pueblo cansado de la opresión extranjera. Aristóteles, sin embargo, observaba con escepticismo. Había aprendido a lo largo de su vida que los impulsos emocionales, aunque poderosos, a menudo llevaban al caos si no estaban guiados por la razón. La marea creciente de sentimientos antimacedonios comenzaba a volverse peligrosa, y él, como antiguo tutor del conquistador, se encontraba en el centro de las sospechas. Las tensiones alcanzaron su punto álgido cuando se levantaron acusaciones contra Aristóteles por impiedad, un cargo que había servido en el pasado como herramienta política para silenciar a figuras influyentes. Su asociación con Alejandro y su origen macedonio eran ahora armas en manos de sus detractores, quienes buscaban convertirlo en el chivo expiatorio de las frustraciones populares. La memoria de Sócrates, quien había sido condenado a muerte bajo cargos similares, estaba demasiado fresca en su mente. Aristóteles sabía que enfrentarse al tribunal sería poco menos que un suicidio. Esa noche, mientras caminaba por los pasillos del Liceo, rodeado de los manuscritos que había creado y de los ecos de las voces de sus alumnos, Aristóteles tomó una decisión. Si bien su amor por la verdad y el debate era inquebrantable, también comprendía que su muerte no beneficiaría ni a sus enseñanzas ni a su legado. No permitiré que los atenienses pequen por segunda vez contra la filosofía, murmuró para sí mismo, evocando el destino de Sócrates con un dejo de amargura. Al amanecer, la noticia de su partida comenzó a extenderse. Aristóteles abandonó Atenas rumbo a Calcis, en la isla de Eubea, una tierra que le ofrecía la posibilidad de continuar su trabajo lejos de las intrigas políticas. El viaje, aunque breve, estuvo cargado de silencios introspectivos. Mientras el barco surcaba las aguas que separaban Atenas de su nuevo refugio, el filósofo se perdió en pensamientos sobre la fragilidad de la condición humana. Había dedicado su vida a estudiar la naturaleza, la lógica y la ética, pero ahora se enfrentaba a la cruda realidad de la naturaleza humana, la intolerancia, el miedo y la tendencia a destruir aquello que no se comprende. Un filósofo en el exilio. Entre 323 y 322 a.C.,
Cuando Aristóteles supo que la sombra del juicio por impiedad caía sobre él, el aire en Atenas se tornó irrespirable. La ciudad que había sido testigo de su mayor esplendor intelectual, ahora le cerraba sus puertas, empujándolo hacia un destino incierto. El recuerdo de Sócrates, condenado a beber la cicuta bajo cargos similares, era una advertencia que resonaba con fuerza en su mente. Aristóteles, a diferencia de su predecesor, no tenía intenciones de convertirse en mártir de la filosofía. No permitiré que los atenienses pequen por segunda vez contra la filosofía, había dicho, con una mezcla de ironía y resignación. Su decisión estaba tomada. Debía partir. La acusación de impiedad era tanto un pretexto como una sentencia. Las tensiones políticas desatadas tras la muerte de Alejandro Magno habían encendido los ánimos nacionalistas en Atenas, y Aristóteles, con su pasado como tutor del conquistador macedonio, se había convertido en un objetivo fácil. Los mismos atenienses que habían acudido a él buscando sabiduría, ahora lo veían con sospecha, como si su mente brillante pudiera conspirar contra la libertad de la polis. El filósofo había dedicado su vida a entender la naturaleza y la condición humana, pero incluso él encontraba difícil racionalizar la marea de irracionalidad que lo rodeaba. La partida de Aristóteles no fue un acto precipitado. Desde su residencia en el Liceo, organizó meticulosamente sus asuntos, asegurándose de que su legado intelectual estuviera protegido. Instruyó a sus alumnos más cercanos para que continuaran con su obra, confiando en que las semillas de su pensamiento germinarían incluso si él no estaba presente para cuidarlas. Aunque el peso de la situación era innegable, quienes lo rodeaban notaron que Aristóteles afrontaba el exilio con una calma que rozaba lo estoico. Quizá era su convicción en la inmortalidad del conocimiento lo que le daba fuerzas para seguir adelante. El viaje a Calcis, en la isla de Eubea, fue un trayecto tanto físico como emocional. Mientras el barco avanzaba por las aguas del Egeo, Aristóteles pasó largas horas mirando el horizonte, perdido en reflexiones. La isla de Eubea, aunque distante de la efervescencia intelectual de Atenas, ofrecía un refugio tranquilo donde podría continuar con su trabajo sin la amenaza constante de la persecución. Sin embargo, abandonar la ciudad que había sido su hogar y el epicentro de su actividad académica era un sacrificio que no tomaba a la ligera. Cada ola que golpeaba el casco del barco parecía marcar un paso más hacia lo desconocido. En Calcis, Aristóteles se instaló en una propiedad que pertenecía a su madre. Aunque las circunstancias que lo habían llevado allí eran adversas, la pequeña ciudad ofrecía una tranquilidad que contrastaba con el tumulto de Atenas. Rodeado por paisajes verdes y cielos despejados, el filósofo retomó su rutina con una disciplina casi monástica. A pesar de su exilio, Aristóteles no permitió que el resentimiento o la melancolía lo consumieran. Sus días estaban dedicados a la escritura, la reflexión y las enseñanzas a un pequeño círculo de estudiantes que lo habían seguido hasta Eubea. El filósofo encontraba consuelo en la naturaleza, que siempre había sido una de sus mayores fuentes de inspiración. Pasaba horas observando los ciclos de las plantas, el comportamiento de los animales y los movimientos de los astros, tomando notas que luego integraría en sus escritos. Para Aristóteles, incluso en el exilio, el universo seguía siendo un libro abierto, lleno de misterios por descifrar. Su curiosidad insaciable era su refugio y su fortaleza, una prueba de que el pensamiento no conocía fronteras ni cadenas. Sin embargo, el peso del exilio comenzó a manifestarse en su salud.
Aristóteles, que había soportado tantas presiones a lo largo de su vida, empezó a sentir los efectos del agotamiento físico y emocional. Los años de trabajo incansable, las tensiones políticas y la tristeza de haber dejado atrás a muchos de sus seres queridos pasaban factura. Aunque rara vez se quejaba, sus allegados notaban en él una fragilidad que antes no estaba allí. En los últimos meses de su vida, Aristóteles mantuvo una lucidez impresionante. Sabía que su tiempo se agotaba, pero también comprendía que su obra había trascendido las limitaciones de su propia existencia. En conversaciones privadas con Herpílides, quien lo acompañaba con una devoción inquebrantable, compartía reflexiones sobre la vida, la muerte y el legado. La verdad es un faro que nunca se apaga, decía, como si buscara consolar no solo a su interlocutor, sino también a sí mismo. El final llegó en el año 322 a.C., en la tranquila Cauces. Aristóteles murió rodeado de quienes le eran más cercanos, dejando un vacío que pronto sería llenado por la inmensidad de su legado. Aunque su cuerpo había sucumbido a las adversidades, su pensamiento seguiría vivo, inspirando a generaciones de filósofos, científicos y pensadores a lo largo de los siglos. La ironía de su exilio radicaba en que mientras Atenas intentaba silenciarlo, el mundo entero lo escucharía. En los días posteriores a su muerte, sus seguidores se encargaron de preservar sus escritos y diseminar sus enseñanzas. Sabían que la magnitud de su obra superaba cualquier contexto político o personal. Aristóteles había dedicado su vida a buscar el conocimiento, y esa búsqueda, lejos de extinguirse con su partida, se había convertido en un fuego eterno que iluminaría el camino de la humanidad. La ciencia y el corazón. En la vasta e inabarcable mente de Aristóteles, donde las ideas se entretejían con la precisión de un maestro artesano, también existía un rincón para las emociones. Un espacio reservado, casi secreto, donde la razón no siempre era la única soberana. Allí habitaban los recuerdos de Pitia, su primera esposa, y las complejas emociones que lo unieron a Herpílide, la mujer con quien compartió los últimos años de su vida. La historia de Aristóteles no solo está tallada en tratados filosóficos y descubrimientos científicos, sino también en los latidos de un corazón que, aunque frecuentemente sometido a la disciplina de la lógica, nunca dejó de sentir. Pitia entró en su vida en un momento en el que Aristóteles comenzaba a consolidar su lugar en el mundo intelectual. Ella era sobrina de Hermias, el gobernante de Atarneo, y su matrimonio fue un gesto que simbolizaba tanto una alianza política como un lazo emocional. Pitia era una mujer de fuerte carácter que no solo admiraba la mente brillante de Aristóteles, sino que también supo acompañarlo en sus inquietudes filosóficas y sus constantes viajes. Su relación era un delicado equilibrio entre la pasión y la comprensión mutua, una alianza que Aristóteles describía como la forma más pura de amistad, esa en la que dos almas se buscan y se encuentran más allá de los caprichos de la carne. Pitia murió joven, un golpe que sacudió a Aristóteles profundamente. Aunque la historia no nos ha dejado registros detallados de sus sentimientos tras la pérdida, sus escritos posteriores parecen reflejar un cambio sutil en su pensamiento. En sus tratados éticos, especialmente en la Ética a Nicómaco, Aristóteles explora con mayor profundidad el significado del dolor, la vulnerabilidad y el amor, como si las experiencias de su propia vida se hubieran filtrado en su filosofía. La idea de la eudaimonia, esa búsqueda de la felicidad,
o la realización plena cobró un matiz más humano. Aristóteles comprendió que la felicidad no era una ecuación que se resolviera solo con la razón. También requería aceptar y navegar las mareas de la vida emocional. Años después, en su regreso a Atenas y con la fundación del Liceo, Aristóteles encontró un nuevo compañero en Erpílide. Aunque su relación no estuvo sancionada por el matrimonio tradicional, Erpílide fue mucho más que una simple presencia en su vida. Ella era su confidente, su apoyo y la madre de su hijo, Nicómaco. Los atenienses, con su tendencia a juzgar sin piedad las desviaciones de la norma, veían esta unión con desdén, pero Aristóteles nunca pareció preocupado por la opinión pública. En Erpílide encontró una pareja que lo complementaba, que entendía su caótica dedicación a la ciencia y la filosofía, y que compartía con él un tipo de intimidad que trasciende las formalidades. La presencia de Erpílide en la vida de Aristóteles coincidió con su etapa de mayor productividad intelectual. Fue durante este periodo que desarrolló gran parte de sus ideas sobre biología, zoología y ética. Algunos especulan que su cercanía a Erpílide pudo haber influido en su atención al mundo natural y en su visión matizada de las relaciones humanas. En sus estudios sobre los seres vivos, Aristóteles mostró una sensibilidad casi poética al describir los ciclos de la vida, la importancia de la procreación y los lazos entre progenitores e hijos. Es difícil no ver un eco de su propia experiencia en estas observaciones. A pesar de su intelecto imponente, Aristóteles nunca fue inmune a las contradicciones. Era un hombre profundamente racional, pero también un ser humano que amaba, sufría y dudaba. Su relación con Erpílide también estuvo marcada por momentos de tensión, como cualquier unión humana. Se dice que Aristóteles, en su esfuerzo por conciliar la razón con las emociones, a menudo reflexionaba sobre el papel del amor en la vida del hombre. En sus textos filosóficos, describió el amor como un puente entre lo divino y lo humano, un vínculo que nos conecta con lo mejor y lo peor de nuestra naturaleza. Erpílide, aunque menos conocida por la historia, dejó una huella significativa en la vida de Aristóteles. Ella no solo compartió su hogar y su lecho, sino también sus sueños y preocupaciones. Fue una compañera silenciosa pero constante, alguien que probablemente lo ayudó a mantener el equilibrio en medio de las demandas de su vida intelectual. Nicómaco, el hijo que tuvieron juntos, se convirtió en una figura central en los últimos años de Aristóteles, y es en su honor que el filósofo tituló una de sus obras más importantes, La Ética a Nicómaco. Este gesto revela no solo el amor de un padre, sino también el reconocimiento de que su legado no solo estaba en sus escritos, sino también en la sangre que corría por las venas de su hijo. En el ámbito de la ciencia y la filosofía, Aristóteles fue un pionero que buscó categorizar y entender el mundo con una rigurosidad que aún asombra. Pero en el ámbito personal, fue un hombre que luchó por equilibrar su necesidad de conocimiento con los impulsos del corazón. No siempre lo logró, y es probable que él mismo reconociera estas fallas. Sin embargo, fue precisamente esta lucha interna lo que hizo que su filosofía fuera tan profundamente humana. Aristóteles no solo habló de la virtud como un ideal abstracto, sino como una práctica que se construye día a día, en cada decisión, en cada acto de amor y en cada momento de duda. Cuando Aristóteles escribió sobre la amistad y el amor, lo hizo con una profundidad que refleja su experiencia personal.
distinguía entre tres tipos de amistad: la útil, la placentera y la basada en la virtud. Es en esta última donde encontramos el eco de su relación con Pitia y Erpílide, un amor que iba más allá de las conveniencias y que buscaba la realización mutua. Para Aristóteles, el amor verdadero era una extensión de la amistad más pura, una conexión que nos eleva y nos desafía a ser mejores. A medida que los años pasaron y su salud comenzó a declinar, Aristóteles encontró consuelo en la compañía de Erpílide y en los momentos que compartía con Nicómaco. Aunque su mente seguía trabajando incansablemente, también se permitió momentos de reflexión personal, de mirar hacia atrás y evaluar la complejidad de su vida. Fue un hombre que vivió entre dos mundos, el de las ideas y el de las emociones, y que nunca dejó de buscar un puente entre ambos. En el corazón de Aristóteles habitaban tanto la ciencia como el amor, y aunque el mundo lo recuerda principalmente por su legado intelectual, su vida personal es un testimonio de la humanidad que dio forma a su filosofía. La lucha contra el olvido. La noticia de la muerte de Aristóteles, ocurrida en la remota y silenciosa ciudad de Calcis, llegó a oídos de sus seguidores con la fuerza de un trueno en un día despejado. Era difícil aceptar que el hombre, cuya mente había explorado los rincones más profundos de la naturaleza, la ética, la lógica y la metafísica, ya no caminaba entre ellos. Sin embargo, no hubo tiempo para el duelo. Las llamas de la hostilidad política y las tormentas de la incertidumbre amenazaban con consumir el legado de su maestro. Los seguidores de Aristóteles, que con reverencia se autodenominaban los peripatéticos, comprendieron que la tarea de preservar sus enseñanzas recaía ahora sobre sus hombros. Para ellos, las ideas no eran meras palabras plasmadas en pergaminos, eran un puente hacia la comprensión del universo, una guía para la vida misma. No obstante, preservar ese conocimiento no sería una tarea sencilla. La hostilidad hacia Aristóteles no había desaparecido con su muerte. Los tiempos eran convulsos y los ecos del juicio por impiedad que lo había obligado a abandonar Atenas aún resonaban con fuerza. El aire estaba cargado de tensión y cualquier asociación con su nombre era, en el mejor de los casos, una elección peligrosa. Teofrasto, el más cercano y devoto de los discípulos de Aristóteles, asumió el liderazgo del Liceo con una mezcla de determinación y cautela. Si bien compartía la profunda fascinación de su maestro por los misterios de la naturaleza y la lógica, también comprendía la necesidad de proteger lo que habían construido juntos. Bajo su dirección, el Liceo se convirtió en un refugio para las enseñanzas de Aristóteles. Los pergaminos se copiaban con una meticulosidad casi religiosa, y las discusiones en los paseos porticados se llenaban de una energía que desafiaba la amenaza del olvido. La tarea de preservar el legado de Aristóteles no se limitó a los muros del Liceo. Sus discípulos llevaron consigo sus ideas a los rincones más lejanos del mundo griego y más allá, como semillas que esperaban germinar en suelos diversos. Algunos se establecieron en otras ciudades, fundando pequeños centros de enseñanza que mantenían viva la llama del conocimiento aristotélico. Otros se dedicaron a recopilar y organizar las obras de su maestro, conscientes de que los escritos eran más frágiles que las ideas que contenían. En este esfuerzo se enfrentaron no solo a los peligros del entorno político, sino también a las limitaciones del tiempo y los recursos.
Las obras de Aristóteles eran vastas y variadas, un testimonio de su insaciable curiosidad, desde tratados sobre biología hasta complejas disertaciones metafísicas. Cada texto era una pieza fundamental de un rompecabezas que buscaba explicar el orden del mundo. Pero también eran vulnerables. Algunos manuscritos fueron extraviados durante los tumultuosos años que siguieron a su muerte. Otros fueron copiados con errores, generando debates entre los estudiosos sobre lo que realmente había dicho el filósofo. El peligro no provenía solo de la pérdida física de los textos. En un mundo donde las ideas competían por la supremacía, el pensamiento de Aristóteles enfrentaba la amenaza de la distorsión y el malentendido. Sus detractores, algunos movidos por rivalidades filosóficas y otros por motivos políticos, no dudaron en tergiversar sus enseñanzas. La figura de Aristóteles, que en vida había sido tan compleja y multifacética, corría el riesgo de ser reducida a una caricatura. Sin embargo, entre las sombras de la adversidad también surgieron destellos de esperanza. El trabajo de los peripatéticos fue fundamental para garantizar que las enseñanzas de Aristóteles no solo sobrevivieran, sino que también prosperaran. A medida que el mundo griego evolucionaba, las ideas aristotélicas encontraron nuevas formas de influir en el pensamiento humano. En Alejandría, la gran biblioteca que aspiraba a reunir todo el conocimiento del mundo se convirtió en un bastión para las obras de Aristóteles. Eruditos de diversas culturas se sumergieron en sus textos, encontrando en ellos una fuente inagotable de sabiduría. El legado de Aristóteles también comenzó a cruzar fronteras culturales. En el mundo romano, aunque inicialmente más interesado en la práctica que en la teoría, algunos pensadores encontraron en sus obras herramientas para entender y organizar la realidad. Más tarde, durante el auge del mundo islámico, los textos aristotélicos serían traducidos al árabe y estudiados con un fervor que revitalizaría su influencia. Pero en esos primeros años después de su muerte, todo esto era solo un sueño lejano. Para sus discípulos, la lucha contra el olvido era un esfuerzo diario, una combinación de devoción intelectual y pragmatismo. Cada pergamino copiado, cada idea transmitida a un nuevo estudiante, era un acto de resistencia contra el tiempo y la adversidad. La figura de Aristóteles, con su mente inquisitiva y su pasión por desentrañar los misterios del universo, inspiró a generaciones de seguidores que veían en él no solo a un maestro, sino también a un símbolo de la búsqueda incesante de la verdad. Aunque enfrentaron muchos obstáculos, su determinación aseguró que las enseñanzas del filósofo no desaparecieran en el torbellino de la historia. El filósofo que no muere. Aristóteles, el hombre que había caminado por los senderos del pensamiento con la misma pasión que otros recorren vastos imperios, dejó tras de sí un legado tan monumental que ni siquiera la muerte logró eclipsar. Aunque su vida terrenal llegó a su fin en Calcis, su influencia se extendió como un eco eterno que resonó a lo largo de los siglos. Cada generación redescubrió su obra y encontró en ella respuestas, preguntas e inspiración. A través de los vaivenes de la historia, Aristóteles se convirtió en un puente entre las civilizaciones, un guardián del conocimiento y una prueba viviente de que las ideas, cuando están impregnadas de profundidad y verdad, no conocen fronteras temporales. En Minosi, los primeros siglos tras su muerte, mientras el mundo clásico se desmoronaba bajo el peso de invasiones y cambios políticos,
los textos aristotélicos encontraron refugio en Alejandría. La gran biblioteca, hogar de las mentes más brillantes de la antigüedad, preservó copias de sus tratados. Filósofos como Andrónico de Rodas comenzaron el arduo trabajo de recopilar y comentar su obra, asegurándose de que su legado no se perdiera entre los escombros de la civilización helénica. Sin embargo, fue en los siglos oscuros de Europa cuando su influencia pareció desvanecerse, eclipsada por el olvido que cubrió gran parte del saber clásico. Pero Aristóteles, como las estrellas que tanto admiró y estudió, estaba destinado a brillar nuevamente. En el mundo islámico, durante la Edad de Oro del Islam, su obra se convirtió en el centro de un renacimiento intelectual. Traductores como Hunayn ibn Ishaq y Al-Kindi vertieron sus textos al árabe y pensadores como Avicena y Averroes dedicaron sus vidas a comprender y expandir sus ideas. Averroes, en particular, se ganó el apodo de El Comentarista por su devoción a Aristóteles. En sus manos, las ideas del filósofo griego se fusionaron con la teología islámica, creando un puente que más tarde permitiría que el pensamiento aristotélico regresara a Europa. Cuando la Europa medieval despertó de su letargo intelectual, lo hizo con la ayuda de las traducciones de las obras aristotélicas realizadas en Toledo y otras ciudades. La escolástica, liderada por figuras como Tomás de Aquino, abrazó a Aristóteles como una herramienta para reconciliar la fe y la razón. Aquino, con una mente tan ordenada como la del propio Aristóteles, adaptó su filosofía al cristianismo, creando una síntesis que influiría en el pensamiento europeo durante siglos. Aristóteles no solo fue el filósofo por excelencia, sino también un maestro silencioso cuyas ideas ayudaron a moldear el entendimiento medieval del universo, la ética y la naturaleza humana. La llegada del Renacimiento trajo consigo una nueva ola de entusiasmo por el saber clásico. Aristóteles volvió a ocupar un lugar central, esta vez acompañado por una crítica renovada y un espíritu de exploración, mientras Copérnico, Galileo y otros desafiaban algunas de sus ideas sobre el cosmos, lo hacían con el respeto que se debe a un maestro inmortal. La ciencia moderna, en su afán por avanzar, encontró en Aristóteles tanto un cimiento como un reto. Su metodología y su insistencia en la observación empírica inspiraron a los pioneros de la revolución científica, incluso cuando sus teorías específicas eran superadas por nuevos descubrimientos. En la modernidad, el impacto de Aristóteles se ramificó en disciplinas que él mismo había ayudado a definir: la biología, la lógica, la ética y la política. Su pensamiento influyó en las bases del empirismo y en el desarrollo de la filosofía analítica. Incluso en el arte, su poética continuó siendo una guía esencial para dramaturgos, escritores y críticos literarios. Su capacidad para abarcar tantas áreas del conocimiento lo convirtió en un modelo de interdisciplinariedad mucho antes de que el término existiera. Pero lo que realmente asegura que Aristóteles nunca muera no es solo su impacto intelectual, sino también su capacidad para hablarnos como seres humanos. Su ética, centrada en la búsqueda de la felicidad y la virtud, sigue siendo un faro para quienes buscan una vida equilibrada y significativa. Su comprensión de la naturaleza humana, con todas sus contradicciones y potencialidades, lo hace contemporáneo incluso en una época tan distinta a la suya. En un mundo de cambios vertiginosos, Aristóteles nos recuerda que las preguntas fundamentales sobre cómo vivir y qué significa ser humano trascienden las eras.
entre lo divino y lo humano. En la vastedad del pensamiento humano, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Aristóteles. No obstante, tras siglos de estudio, sigue siendo difícil reducir su esencia a una definición sencilla. Aristóteles fue muchas cosas a la vez. Un observador del mundo natural, un arquitecto del pensamiento lógico, un defensor de la virtud y un hombre sujeto a las pasiones y contradicciones que acompañan la experiencia humana. Entre lo divino y lo humano, su vida fue un reflejo de la lucha por comprender lo eterno y lo efímero, lo sublime y lo cotidiano. Cuando se examina a Aristóteles, lo primero que surge es la magnitud de su obra. Tocó prácticamente todas las ramas del saber de su época, desde la biología y la física hasta la ética, la política y la estética. Su capacidad para abarcar tanto conocimiento le otorgó una cualidad casi divina. Parecía que ningún aspecto de la realidad escapaba a su mente analítica, como si tuviera acceso a un entendimiento superior más allá del alcance común. Sin embargo, esta faceta extraordinaria contrastaba con su profunda humanidad, evidente en sus errores, prejuicios y anhelos. Uno de los rasgos más fascinantes de Aristóteles era su búsqueda incesante de la verdad. A diferencia de Platón, quien situaba la perfección en un mundo de ideas abstractas, Aristóteles miraba al mundo terrenal con la convicción de que allí residía la clave del conocimiento. Cada hoja de árbol, cada movimiento del cielo, cada comportamiento humano era, para él, una pieza de un rompecabezas mayor. Su método, basado en la observación y la clasificación, nos recuerda la humildad del científico que reconoce su ignorancia inicial antes de emprender el camino hacia la comprensión. Sin embargo, esa misma búsqueda lo llevó a conclusiones que hoy podrían parecer contradictorias. Por un lado, defendía el uso de la razón como la máxima virtud humana. Por otro, justificaba desigualdades como la esclavitud, atribuyéndolas a una supuesta naturaleza de las cosas. Estas tensiones entre su razón y las convenciones de su época revelan la complejidad de un hombre que, pese a su genialidad, no pudo escapar por completo de los límites culturales que lo rodeaban. El hombre que se dedicó a desentrañar las leyes del universo también tuvo que enfrentar las emociones y fragilidades propias de su existencia terrenal. En sus relaciones personales, Aristóteles mostró una faceta que rara vez se menciona con detalle en los textos históricos: su capacidad para amar y sufrir. La muerte de su esposa, Pitia, y más tarde su cercanía con Erpílide, revelan a un hombre que buscaba consuelo en la intimidad, a pesar de la frialdad que a menudo se asocia con la imagen de un filósofo. En sus escritos sobre la amistad y el amor, se percibe una sensibilidad que habla de alguien que entendía el valor de las conexiones humanas más allá de lo puramente racional. A medida que se reflexiona sobre su vida, es imposible ignorar la dualidad que define su legado. Por un lado, Aristóteles es recordado como una figura monumental, casi sobrehumana, cuyas ideas sentaron las bases del pensamiento occidental durante milenios. Su influencia se extendió mucho más allá de la antigua Grecia, dejando su huella en la Edad Media, el Renacimiento y la modernidad. En este sentido, Aristóteles se convierte en un símbolo de lo divino, una fuente de conocimiento inagotable, cuya obra parece trascender las limitaciones del tiempo y el espacio. Por otro lado, no podemos olvidar al Aristóteles humano, al hombre que tuvo que huir de Atenas
bajo la amenaza de ser juzgado por impiedad, al que cometió errores en sus teorías científicas y al que, a pesar de su brillantez, no fue inmune a los prejuicios y las fallas de su tiempo. En esta faceta terrenal encontramos a un Aristóteles que lucha por equilibrar lo que sabe con lo que siente, lo que cree con lo que observa. Es precisamente esta humanidad la que lo hace tan relevante incluso hoy en día. Nos recuerda que la grandeza no radica en la perfección, sino en la valentía de enfrentarse a las preguntas más difíciles y buscar respuestas, aún sabiendo que pueden estar equivocadas. El impacto de Aristóteles en la humanidad es, sin duda, monumental. Sin embargo, su verdadera contribución no radica únicamente en las ideas que desarrolló, sino en la actitud que ejemplificó. Aristóteles nos enseñó a mirar el mundo con ojos inquisitivos, a no conformarnos con explicaciones superficiales y a buscar siempre una comprensión más profunda. En un mundo donde a menudo se valora la certeza, él celebró la duda como un paso necesario hacia el conocimiento. Al cerrar este capítulo de su vida y obra, surge una reflexión inevitable. ¿Qué significa ser humano? Para Aristóteles, la humanidad estaba definida por nuestra capacidad de razonar, de perseguir la virtud y de encontrar un propósito en nuestras acciones. Pero también, como lo demuestra su propia vida, ser humano implica enfrentar contradicciones, lidiar con incertidumbres y reconciliar lo sublime con lo mundano. Aristóteles no fue un dios, aunque su legado pueda sugerirlo. Fue un hombre que, con todas sus imperfecciones, se atrevió a explorar los misterios del universo y dejó un camino para que otros lo siguieran. Entre lo divino y lo humano, Aristóteles encontró un equilibrio único. Su vida y su obra son un testimonio de la complejidad de la experiencia humana y un recordatorio de que incluso las figuras más grandes están hechas de la misma materia que todos nosotros: sueños, dudas, certezas y errores. Al recordarlo, no solo celebramos sus logros, sino que también encontramos inspiración para seguir cuestionando, explorando y, en última instancia, entendiendo nuestra propia humanidad.